En el Santo Ministerio, colaboradores, un saludo para cada uno de ustedes. Bueno, si podemos retroalimentar un poquito sobre las pautas de la semana anterior, es importante que cada uno de nosotros pueda llegar al objetivo que queremos lograr. Decíamos la semana anterior que apologética es una materia importantísima, no solamente para los que ejercemos el ministerio, sino para todos aquellos que tenemos la convicción de que estamos en el camino verdadero. Entonces, creo que la definición más sencilla que podamos encontrar de apologética es la defensa de la fe. Cuando hablamos de la defensa de la fe, hablamos de aquella fe que tiene base sobre la palabra de Dios. Entonces, decíamos la semana anterior que es fundamental que nuestra preparación sea contundente para cada uno de nosotros, el sentido de que podamos lograr, hermanos, defender en cualquier área lo que nosotros creemos. Y creemos como iglesia, porque el asunto es como iglesia del Señor. Ahora, una cosa importante, solamente para recopilar el asunto de la información que tenemos. Les pido de favor que todas las tareas que ustedes puedan enviar, yo había puesto en el WhatsApp de estudiantes un correo electrónico. Hasta el momento me ha llegado solamente una tarea, hermanos, que ya la tengo en mis archivos. La tengo en mis archivos y entonces, pero necesito que el resto pueda enviar esa tarea. ¿Cuál era la tarea? Una de las partes fundamentales en la defensa de la fe es la Biblia. Para usted y para mí, la Biblia es la palabra de Dios, es la regla de fe y conducta de todo cristiano. Pero la Biblia es muy debatida en las aulas hacia afuera, en lugares en donde prácticamente no creen en la palabra, otros dudan en que la palabra. Por ejemplo, mire esta frase que algunos llegan a creer, dice, bueno, o la pregunta se hace en esta: ¿la Biblia es la palabra de Dios o la Biblia contiene la palabra de Dios? Entonces, estas expresiones no solamente existe en los diferentes estudiantes de las universidades, sino en los mismos cristianos, en las mismas corrientes de pensamiento de diferentes denominaciones. Entonces llega a preguntar, dice, ¿la Biblia es o contiene? Entre es y contiene hay una grande diferencia. Cuando decimos que la Biblia es la palabra de Dios, estamos aceptando que el 100% de los libros que tenemos en la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, es la palabra de Dios. Incluido el punto, la coma, o como dice en el griego, la iota, o sea, la iota que es de la J, ¿no es cierto? La I. Entonces, el alfa, la A y todo aquello. O sea, cuando decimos que la Biblia estamos admitiendo y aceptando que desde Génesis, Apocalipsis, absolutamente el 100% es la palabra de Dios. Cuando las personas dicen la Biblia contiene, están diciendo que del 100% de todos los libros de la Biblia, solamente una parte es inspirada y otra no. Entonces, ahí la gente comienza a debatirse cuánto de la palabra o qué parte de la Biblia es la palabra de Dios y cuál es la otra que no es la palabra de Dios. Como cristianos,
y estudiantes de apologética, para nosotros la Biblia es, no contiene, es la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros decimos eso, como dice un ateo francés, profesor de alguna universidad, él dice de esta manera: entonces, si la Biblia es la palabra de Dios, ¿por qué tiene errores? Dicen ellos. Y la pregunta que usted le hace a aquella persona dice: ¿a qué tipos de errores se refiere? Y citan algunos versículos en donde en sí, científicamente, parece, no estoy diciendo que es, pero parece que tuviera una contradicción. Le pongo un ejemplo. Cuando Josué oró para que el sol se detenga, en el libro de Josué, cuando él oró y dijo: sol detente Gabaón y tú luna en el valle, y más o menos dice que se detuvo cerca de 1 hora. Pregunta al respecto de esto. Aquellos que dudan de la palabra de Dios dicen: bueno, este versículo no tiene lógica. ¿Por qué dice no tiene lógica? Porque cuando en la oración leemos, dice: sol detente, ahí el científico lanza una pregunta y dice: ¿quién es el que se detiene? ¿O quién debe detenerse? ¿La tierra o el sol? ¿Quién es el que se mueve? ¿La tierra o el sol? Lo lógico es que es la tierra. Y esto en los centros académicos, escolares, de colegio y todo aquello, enseñan los dos tipos de movimiento de la tierra: el movimiento de rotación y el movimiento de traslación. Entonces, cuando Josué ora y dice: sol detente Gabaón, entonces el científico inconverso dice: bueno, esto no tiene lógica. Dice: y si no tiene lógica, no puede ser inspirado por un Dios perfecto. Porque la oración correcta hubiera sido que Josué hubiera dicho, según ellos dicen, tierra detente, y no sol. Entonces, ellos tratan de desvirtuar eso, afirmando que la Biblia contiene. Ellos dicen: puede que algunas partes que sean inspiradas por el Espíritu Santo, que sean divinas, pero hay otras como estas que no. Pero para los que creemos que la Biblia contiene, que la Biblia tiene el 100%, la Biblia es el 100% inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, este tipo de versículos, hay una razón lógica de poder, hermanos, explicarla, de poder explicarla. Dentro, bueno, a pesar que este paréntesis que voy a hablar y abrir, se estudia en teología sistemática. El asunto es muchas de las veces Dios, hermanos, responde nuestras oraciones, no porque usted y yo oremos perfectamente. Usted y yo no tenemos las palabras correctas para orar, pero debemos orar. Pero en nuestra fragilidad de palabras y de peticiones, según Romanos 8:26, dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué hemos de pedir como conviene? Dice Pablo. No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede, y eso es una grande verdad. Hay oraciones como en estas que Josué hizo, y quizás la mentalidad de Josué en aquel tiempo y de mucha de la sociedad pensaba o no tenían el conocimiento pleno de que todavía la tierra tenía estos dos tipos de movimiento, y pensaban que el sol. Pero Dios no se fijó en la debilidad de las palabras, sino en la intención fuerte que tenía Josué. Y así, y vamos a otro ejemplo del Nuevo Testamento. Si tiene su Biblia, Primera de Corintios, capítulo 13,
para que usted vea la importancia de poder defender la Biblia como la palabra del Señor. Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 13. El capítulo 13 dice de esta manera. Versículo 8. Voy a leer desde el 8, se va buscando el párrafo en el griego completo para tener sentido común. Primera de Corintios 13, 8 dice, pero el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Versículo 12, póngale atención a esto. Ahora vemos por espejo, dice Pablo. Ahora vemos por espejo oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara, veremos en el futuro cara a cara. En parte conocemos y en parte, entonces sabré cómo fui conocido. Pregunta directa y de cajón. Cuando el científico lee esto, dice, oiga, señor, me dice a mí, esto no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque aquí Pablo está diciendo, ahora vemos por espejo oscuramente. Y yo cuando voy al espejo de mi casa, yo me veo claro. Y el espejo que usted se ve hoy en día, en el 2022, se ve claro. Pero Pablo dice aquí, se ve un espejo oscuro. Entonces, el científico dice, aquí esta parte no es inspirada. ¿Por qué? Porque aquí Pablo se está equivocando. Hablando de que el espejo está oscuro y no tiene sentido. Bueno, el científico cuando lanza esta afirmación, podemos ver una falencia del conocimiento histórico de este pasaje. Cuando hablamos del conocimiento histórico, podemos entender que los espejos en el tiempo de Pablo no eran como los de hoy. Y es así. Los espejos en el tiempo de Pablo era un metal que le pulían lo más que podían. Un metal, le pulían tanto y lo ponían ahí para que se pueda ver. Un metal bien pulido no se ve como un espejo de hoy en día, se ve oscuramente. Entonces, no quiere decir que este pasaje no sea inspirado, sino sencillamente hay que entender el contexto cultural histórico de aquel tiempo. Y muchas de las veces, Dios pasa por alto quizás el error en las palabras y Dios mira más allá de eso, que es la intención del corazón. Pero eso nos lleva a lo que algún momento estudiaremos o estudiarán en teología sistemática, los grados de inspiración de la Biblia. ¿Cómo Dios inspiró? Cuando Dios se inspiró, fue por el Espíritu Santo. La palabra inspiración viene del griego, que es un soplo. El Espíritu Santo sopló en los escritores, les motivó. Ahora, escuche una cosa. Cuando el Espíritu Santo inspiró, no anuló el conocimiento de aquel tiempo, ni el estado emocional que estaban pasando. Entonces, o sea, la inspiración no es el momento que el Espíritu Santo tomó a las personas y ellos no supieron que fueron inspirados. No supieron que el momento estaban siendo usados por el Espíritu Santo. No, eso no es así. La inspiración, el Espíritu Santo respetó tanto la voluntad humana como también, hermanos, el Espíritu Santo dictó la perfección en el sentido de la inspiración. Entonces, ahí viene lo que hoy en día sí estudiamos, lo que decíamos la semana anterior con respecto a las Sagradas Escrituras. Y decíamos prácticamente que hoy en día todo estudiante serio de la palabra debe, hermanos, enriquecerse, empoderarse, podemos decir, de todas las fuentes arqueológicas bíblicas
que podamos entender, tener y entender. ¿Para qué? Para que nosotros podamos transmitir correctamente el mensaje. Habíamos mandado a hacer un trabajo sencillamente de investigación. Y este trabajo consistía en tener como la traducción base de la Reina Valera del 60 y comparar ciertos versículos en 2 o 3 versiones, cualquiera que usted crea. La única que no acepto es la traducción de los Testigos de Jehová. Esa no es traducción, es un remiendo de traducción. Y no les digo a ustedes, yo a veces cuando he hablado con un testigo le he dicho lo mismo, mostrándoles en el griego que prácticamente ponen las cosas de acuerdo para defender su doctrina. Pero usted puede coger 2 o 3 versiones, qué sé yo. Hablábamos ese día de Nueva Versión Internacional, otros decían el lenguaje actual, otros decían la Biblia de las Américas, otros, qué sé yo, la palabra para todos. Pero cogiendo ciertos versículos que habíamos mostrado, que en algunas versiones, en la Reina Valera de 60 están y otras no lo están. Pero ¿por qué no están? ¿Qué aconteció? Lo peor que nosotros como cristianos podemos hacer es satanizar este tipo de cosas y decir, no, esta traducción es satánica porque no tiene este versículo. No, tiene que estudiar, tiene que analizar. Entonces, un pequeño análisis solamente que decía, este versículo sí está en la Reina Valera, pero no está acá, no está acá, o acá sí está, y cosas por el estilo. Eso nos va a nosotros a llevar a investigar un poco más allá. Un poco más allá. Cuando la Reina Valera... y aquí ya entramos un poquito en lo que es la materia, cuando Cipriano de Valera, Cipriano y de Valera, ¿no es cierto? 2 monjes católicos decidieron traducir la Biblia de los idiomas originales, que sería el hebreo, parte del arameo. Hay ciertos pasajes en el Antiguo Testamento que fueron inspirados en arameo, y el Nuevo Testamento que fue escrito en griego koiné. ¿Qué es griego koiné? Es griego común, es el castellano que usted y yo hablamos. Va usted al mercado, al supermercado, cualquier lugar, el castellano que usted común corriente habla, ese es un griego koiné, un castellano común, un griego koiné. Entonces, Cipriano de Valera comenzaron a traducir, comenzaron en aquel tiempo a valerse sencillamente de 7 copias de las copias del hebreo, del griego y del arameo. Y cuando llegaron a la parte de Apocalipsis, especialmente Apocalipsis, el capítulo 12, ellos no tenían las copias, ni las copias de las copias del griego para poder traducir del griego al español. Entonces Cipriano de Valera tuvo que prácticamente traducir esa parte de la Biblia, del capítulo 12 al capítulo 21 de Apocalipsis, prácticamente del latín. Tuvo que traducir del latín. O sea, no tradujo directamente del griego. Pasa los años. Cuando pasan los años, en su infinita misericordia, Dios preservando su palabra hasta el día de hoy. Un día, un par de pastores en Israel, pastorcitos de borregos, de cabras, estaban por el desierto. Y por ahí una de las ovejas, uno de los animalitos se salió del camino y le fueron a buscar. Y en medio de la búsqueda encontraron unas cuevas que el lugar se llama Qumran, las cuevas de Qumran. Ellos comenzaron a entrar, no había nadie, han sido abandonadas, y estas comenzaron ellos a sacar ciertos papiros. Les interesó tanto que llevaron al mercado allá en medio del pueblo de Israel, y comenzaron a vender como antigüedades. ¿Quién sabía? Los que sabían a qué eran esas copias de las copias, esos papiros, esos cueros escritos, se les abrió los ojos y dijo, no, ¿cuánto quieres? Y compraron. Pero después el museo de Jerusalén
se percataron las autoridades de que esto no era cualquier cosa. Mandaron las autoridades y entraron a la cueva de Qumran y declararon eso como propiedad del Estado de Israel. En el momento de la investigación comenzaron a ver que prácticamente las cuevas de Qumran tenían copias más antiguas, mucho más antiguas, porque si quizás Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina, ellos tuvieron, hermano, copias más o menos del año 20, el año 15 al 20 más o menos. En las cuevas de Qumran encontraron copias más antiguas de las que usó Cipriano de Valera, mucho más antiguas, y pudieron constatar de cómo Dios en su infinita misericordia preservó las Sagradas Escrituras. El libro más largo que encontraron del hebreo fue Isaías, el libro de Isaías, que prácticamente comparando con las que tenía Casiodoro de Reina, eran iguales. O sea, el Espíritu Santo preservando su palabra. Esto es lo maravilloso. Dios en su misericordia. Por algo nosotros tenemos la palabra de Dios fidedigna, segura. Y no tenemos que estar, hermanos, dudando al respecto. La diferencia es que el escriba, el transcribir las Sagradas Escrituras, era un trabajo muy, muy importante. Yo estudié algo con la Universidad de Jerusalén, especialmente lo que tiene que ver algo de papirología, y me quedé sorprendido. Me quedé sorprendido la manera, la disciplina que debía tener, hermanos, los que transcribían, los escribas. Incluso ellos para transcribir en aquel tiempo, no era como hoy en día que tenemos las imprentas, podemos sacar 1000 Biblias, 2000 Biblias, no, en aquel tiempo no había eso. En aquellos tiempos había el escriba, la persona que debía ser una persona consagrada, debía ser una persona temerosa de Jehová, que sería para nosotros, o Yahweh, una persona muy consagrada, una persona que debía ser, hermanos, muy tinosa para transcribir las Sagradas Escrituras. Pero no descartamos de que en medio de la transcripción, los que transcribían, sea del hebreo, del arameo o del griego, eran seres humanos que el cansancio se les apoderaba. Entonces, quizás ellos dejaron el trabajo ahí, pero trataron de acoplar un poquito más. Entonces, lo que aconteció es que nosotros no tenemos las copias originales. Nadie las tiene. Ni el Museo de Inglaterra, ni Nueva York, ni Israel tampoco. Todos lo que tienen son copias de las copias de las copias. Prácticamente es el Nuevo Testamento griego que hoy en día nosotros tenemos y usamos para traducir. Y el Antiguo Testamento del hebreo. Pero ¿qué acontece? ¿Qué acontece, hermanos? Que cuando el transcriptor del Antiguo Testamento muchas de las veces caía en el cansancio, y a veces en medio del cansancio se le iba un rasgo más, un rasgo menos, y cuando lo dejaba ahí se secaba, y venía el otro, prácticamente iba un poco medios añadiéndose una vocal más, una consonante más, una expresión más, pero cuando comparamos todas las copias, aunque hay pequeños aumentos de rasgos, una I más, o una iota más, o una upsilon más, una letra más del griego, y cosas por el estilo, eso nunca hasta el día de hoy se ha llegado a concluir que ninguna de esas errores de cansancio del transcriptor trató de enseñar o dejar registrado otra doctrina. En ningún momento afectó la doctrina. La doctrina no ha sido cambiada, mantiene. Ahora, con esto le muestro un versículo que nosotros, y estamos hablando un poquito dentro de las Sagradas Escrituras en esta materia que se llama, en esta subdivisión de las Escrituras que se llama crítica textual. La crítica textual es
la materia científica que nos ayuda a hacer un análisis, hermanos, de la fidelidad, de lo genuino que es el texto. Y por eso decíamos, la semana anterior citábamos este texto de Juan 1:18. ¿Se acuerda ese texto que 1:18? Y quizás esto es una manera de poder ayudar a aquellos que no han hecho su tarea, dice. En la Reina Valera dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Eso dice la Reina Valera. Pero aquí Cipriano de Valera le faltó algo poner que después encontramos en las cuevas de Qumran y que sí está en la Nueva Versión Internacional, en el lenguaje actual, en las traducciones que vienen especialmente de, que nosotros decimos las traducciones modernas. ¿Sabe cómo dicen las traducciones modernas? Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que es Dios. Que es Dios. Que es esta frase que dice que es Dios, que no está en la Reina Valera, pero sí está en otras traducciones. Eso sí está dentro del griego. Entonces, usted puede enriquecerse con esto. Ahora, si la Reina Valera dice, no está la expresión que es Dios, no es el único versículo para nosotros afirmar o defender la doctrina de la deidad de Jesucristo. Hay otros más. Hay otros más. Hay otros más. Entonces, mire cómo nosotros podemos enriquecernos con este tipo de investigación. Y hay otros versículos que podemos entrar en esa índole de investigación. La mayor parte de estas investigaciones más se ve en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay muy poco, pero más existe más en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Entonces, esa es una de las partes importantes de las Sagradas Escrituras que nosotros podemos defender. Nuestro material. Señor. Pastor, disculpe. Dígame. Hay un versículo en 1 Timoteo 6:16, correspondiente a lo que usted está tratando, si nos podía explicar. A ver. Primera de Timoteo 6:16. 6:16. Ya. Si le hacemos una comparación. La parte donde dice, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Ya estoy entrando, espera un momentito. Primera de Timoteo 6:16. Al único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra, el imperio y el imperio sempiterno. ¿Cuál sería su pregunta ahí? O sea, ¿a quién es que ninguno de los hombres ha podido ver? Porque a Jesús sí lo vieron, los hombres. Pero ahí entraríamos en un asunto. En primer lugar, a Dios nadie le puede ver. Correcto. Es una ley divina. En primer lugar, ¿por qué no lo pueden ver? Porque Dios es 100% puro, santo al 100%, y el ser humano, por más que sea consagrado, tiene algún grado de deficiencia. Ahora, cuando Jesús vino a esta tierra, ¿él vino como hombre o como Dios? Para mí vino 100% hombre y 100% Dios. Ya,
pero su capacidad divina no estaba en acción. ¿Por qué no estaba en acción? Porque en su primera venida vino con un propósito: morir en la cruz. Morir en la cruz. Entonces, cuando vamos y comparamos esto con lo que dice Filipenses, capítulo 2, versículo 5, dice, Pablo escribiendo a los Filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo, ¿qué cosa? En forma, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Versículo 7, fundamental esto. Sino que se despojó a sí mismo. ¿Se despojó de qué? Tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando Jesús vino a esta tierra, es verdad, su parte divina, él vino 100% Dios, 100% hombre, pero estaba en acción su parte humana. Entonces, cuando entendemos el misterio de la encarnación, Dios se hizo carne. Uno de los propósitos de la encarnación es que su gloria como Dios esté velada ante los ojos de los hombres. Entonces, ahora, después de la resurrección y cuando fue a la isla del Padre, Jesús, su gloria ya no está velada. Ya no está velada. Y mi hermano, y para todos, mi hermano Eduardo, ¿no? Y para Amén. todos, les hago otra pregunta, quizás en el mismo nivel del que hizo el hermano Eduardo. Cuando Génesis habla de que Dios bajaba al huerto del Edén y hablaba con Adán y Eva, ¿cómo bajaba? Si Adán no lo podía ver a Dios. Bueno, ahí se entiende, dice que Dios le decía, ¿dónde estás tú? Conversaba con él y cuando ya cayó le dice, ¿dónde estás tú, Adán? ¿Dónde estás? Creo yo que él escuchaba la voz y conversaba con él. Pero ¿cómo se presentaba? Pienso yo que Adán sí lo veía. Pero lo veía, yo sé que lo veía, pero ¿cómo? Si hay una regla en la parte de la Biblia que nadie puede verle a Dios y vivir. Claro. Entonces, los teólogos dicen que cuando Dios bajaba al huerto, su gloria estaba velada, su presencia estaba velada, lo veía así. Y aquí tiene una parte fundamental. En el Antiguo Testamento ustedes van a encontrar la expresión el ángel de Jehová. ¿Quién era el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento? El Señor Jesús, para mí. Ya, Jesús. Ahora, ¿por qué se presentaba como ángel de Jehová? Porque el nombre Jesús no hay en el Antiguo Testamento. No hay, claro. No accionaba. El nombre Jesús aparece en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la segunda persona de la deidad, de la Trinidad, tenía que aparecerse en una manera velada. Entonces, todas estas cosas, hermano, es importantísimo leerlas y analizarlas. Pero las Sagradas Escrituras es algo que es una riqueza que hasta el día de hoy uno sigue investigando. Amén. O sea, pastor, mi pregunta era sobre ese verso, refiriéndonos pues a la doctrina de la unicidad, pues, ¿no? Ya, sí. Que, por ejemplo, ellos dicen, no, ese era mismo el Padre. Bueno. Una de las cosas que destruye la doctrina de los Jesús solos es esta, el bautismo de Jesús. Ya. Si los Jesús solos dicen que Jesús era el Padre, Jesús era Jesús y Jesús era el Espíritu Santo, bueno, en Mateo, cuando los evangelios sinópticos, cuando habla del bautismo de Jesús,
La Biblia dice que el Padre habló desde el cielo, Jesús estaba siendo bautizado y el Espíritu Santo descendía en forma de paloma. Entonces viene la pregunta, o sea, Jesús hacía todo eso. Entonces como que no coincide con lo que dicen los Jesús solos. Y otro de los nombres y otra de las cosas para dentro de apologética que tocaremos un poquito más es la parte de Dios. Cuando Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el griego, en el hebreo dice en Arché, Elohim, la palabra Dios es Elohim. Y si usted ha leído en el Nuevo Testamento, cuando Jesús está muriendo en la cruz, la última oración que él hace, ¿cuál es? Eloí, Eloí, lama sabactani. Ahí no dice Elohim, dice Eloí, termina en I. Y cuando traducimos, ahí dice Dios es ahí Elohim. Y Jesús oró Eloí. Entre Eloí y Elohim es lo mismo, con una diferencia en que Eloí es singular y Elohim es plural. Y ahí tiene sentido cuando usted lee Génesis 1:26, cuando dice, entonces dijo Dios, hagamos, no dice voy a hacer, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y escuche, los testigos de Jehová dicen en ese versículo que él está hablando con los ángeles. Eso es absurdo. Porque el momento que Dios consulta a los ángeles, deja de ser Dios. Dios no necesita consultores, consultarle a nadie. Dios es soberano. Entonces, ese diálogo que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, entonces habla más allá de que Dios solamente existe el Padre, solamente es Jesús, o solamente es el Espíritu Santo. Entonces, es fundamental eso. Entonces, amén, pastor, gracias. Muchas gracias. Entonces, volviendo un poquito más allá, mire, el tema de las cuevas de Qumran es un tema importantísimo que nosotros podamos entender. Por eso, como estudiantes de la palabra, todos nosotros, ustedes y yo, debemos enriquecernos con diferentes traducciones para tener un sentido más claro, más completo de lo que queremos nosotros predicar en nuestros púlpitos y enseñar en nuestras aulas, sea en la iglesia, sea en cualquier lugar. Entonces, esa era nuestra tarea importante. Segundo lugar, yendo un poquito más allá, había enviado por WhatsApp una especie de tarea que quiero que hagan, está dentro de nuestro plan de curso, bajo un tema. Para hacer este deber, ustedes tienen que leer el capítulo 4 del libro de Apologética, que ya los directivos enviaron al WhatsApp. Usted lo puede bajar al celular, lo puede bajar a la computadora, lo puede imprimir como usted quiera. La pregunta es esta, para nosotros poder responder a este trabajo. ¿Cómo usted le predicaría a una persona que no cree en Dios? Que no cree en Dios. ¿Cuál sería el argumento que usted, después de leer ese capítulo, usted puede, hermanos, tener las bases importantes? Entre ellas, quizás usted tiene que tocar uno de los puntos importantes. Una de las cosas importantes que hay que nosotros tener en mente cuando queremos defender la existencia de Dios. Cuando miramos a nuestro alrededor, nosotros podemos ver que toda esta riqueza de naturaleza y de que todo lo que tenemos dentro y fuera del mundo tiene que tener un origen. Lo que hoy en día están haciendo, lo que ha hecho la ciencia de enviar robots a Marte, otros están volando por el espacio. Hay un gran telescopio fuera del mundo viendo
prácticamente cómo afuera en el espacio cada vez aparecen estrellas nuevas, hay estrellas mueren, otras viven. Yo estoy inscrito a lo que se llama de la NASA, que casi no todos los días, pero de vez en cuando veo videos en donde la pregunta que se hace la gente es, los científicos es, hasta el día de hoy no aparece vida en Marte. ¿Hubo vida en Marte? ¿Apareció hubo algo en Marte? Y cuando aparecen otras sondas en otras partes de la galaxia, sea en Plutón, sea en otros lugares, tratan de encontrar vida, pero hasta el día de hoy no lo encuentran. No lo encuentran. Ahora, ¿por qué está, como decía la semana anterior, un científico decía, hay galaxias mucho más grandes que la que nosotros vivimos? Mucho más grande, más grandes. Más o menos llegan a ver que tal vez hay vida, parece. Necesitamos 20 años luz para poder llegar, pero todo es solamente una posibilidad. Bueno, pregunta directa y para ir a este primer punto que nos enseña en el libro. El doctor Heisler dice, cuando hablamos de Dios hay que entender una cosa. Primero, Dios es poderoso y todopoderoso. Nada pudo haber aparecido de la nada. Y me gusta lo que un científico lanzó esta interrogante a las diferentes plataformas, en donde dice, bueno, ¿cómo apareció todo esto? ¿Cuál fue el origen de todo esto? Usted y yo la sabemos. Pero una de las cosas para defender la existencia de Dios es, bueno, si la gente dice, bueno, yo creo que somos fruto de la evolución, de que el mono fue evolucionando, la larva y todo aquello, bueno, el asunto es de dónde apareció la primera chispa de vida. ¿De dónde apareció? Entonces, todo eso apunta a, como dice San Agustín, y el mismo Aristóteles decía una grande verdad, este filósofo, cuando habla un poco de la creación. Él decía, la conclusión mía, decía Aristóteles, es que cuando miro todo esto dentro y fuera del mundo, solamente, decía Aristóteles, una mente arquitectónica pudo haber iniciado todo esto. Es por eso que Aristóteles fue el único que se apegó más al creacionismo, ¿no es cierto? A que Dios es creador de todo. Entonces, lo que la gente trata de encontrar es, bueno, estos huesos de este mono tienen no sé cuántos millones. Bueno, pero ¿quién dio vida al mono? ¿De dónde apareció? ¿De dónde apareció? ¿Dónde apareció la primera chispa de la vida? Nosotros y yo conocemos que el libro de Génesis nos enseña que el Espíritu Santo fue aquel que estaba produciendo vida. Fue Dios el creador de todo, dentro y fuera. Que hay muchas cosas que no tenemos respuesta, sí. ¿Por qué tanta galaxia hacia afuera? ¿Por qué aquí soles tan grandes, más grandes que el mismo sol que nosotros tenemos, que son 5 veces más grande? Una grande verdad. No tenemos respuesta, pero de que Dios comenzó todo con un propósito, sí. Dios hizo absolutamente todo. Entonces, hermanos, en primer lugar, una de las evidencias importantísimas en lo que tiene que ver la existencia de Dios es el poderío de Dios. Dios es todopoderoso. En segundo lugar, Dios es inteligente. La inteligencia de Dios. La inteligencia de Dios es algo muy importante. Cuando hablamos de la inteligencia, hablamos de que todo Dios lo creó con un propósito. Dios creó todo con una razón de ser. Dios no es, hermanos, el originador de la casualidad, porque a última hora, hermanos, comenzó a inventarse algo al respecto. No, Dios es muy inteligente al respecto de poder, hermanos.
Entonces, la inteligencia de Dios tiene que ver con todo eso, en el sentido de que todas las cosas que Dios pudo haber, hermanos, programado, es con un propósito. Y esto podemos ver el diseño de Dios, el diseño de Dios. En tercer lugar, una de las pruebas importantes de la existencia de Dios es la parte moral. Y Pablo, cuando habla de esto, en Romanos capítulo 2 dice, bueno, Dios nos ha dado un aspecto moral para que nosotros podamos entender y poder, hermanos, conducirnos en este mundo. Entonces, la importancia de tener todos estos elementos que tiene que ver con prácticamente con la existencia de Dios. Pero, en cuarto lugar, hablamos de que Dios es único. Dios es único. Y una de las cosas que podemos ver en el pueblo de Israel es que cuando el pueblo de Israel, hermanos, caía en la idolatría, prácticamente distorsionaba y blasfemaba contra Dios. Mire que Israel era frágil para caer en lo que es la idolatría. Pero Dios tenía misericordia, lo levantaba. Había reprensión y todo aquello, sí. Prácticamente Dios es todopoderoso. Ahora, ante eso hay algunas objeciones que ustedes van a ver en lo que yo siempre digo, cuando uno trata de afirmar la verdad, las objeciones siempre se levantan. Entre ellas, si Dios es todopoderoso y antes de que el mundo hubiese sido creado y el hombre existiese, ¿qué hacía Dios? Dios no tiene tiempo ni espacio, Dios no está sujeto ni al tiempo ni al espacio, es verdad, pero ¿Dios se creó a sí mismo? Son cosas que dentro de apologética uno se pregunta, dice, no es que Dios se creó a sí mismo, no es que Dios llegó a ser Dios. No es como la mitología griega de Hércules, por ejemplo, primero llegó a ser hombre, después se fue perfeccionando hasta tal punto que Hércules llegó a ser Dios. Y cada uno de los dioses egipcios llegaron a ser dioses. El uno del fuego, el otro de la tierra, el otro del mar, y el otro del viento, el otro de allá, el dios Afrodita y todo aquello. Bueno, los griegos eran politeístas por naturaleza y pensaban que los dioses llegaban a ser dioses a través de una lucha continua con otros seres. En el caso de Dios no es así. No es que él se abrió campo para llegar a ser Dios. No es que él estudió para llegar a ser Dios. No es que él llegó a ser, hermanos, prácticamente a tener diferentes tipos de reencarnaciones para llegar a ser Dios. No. Sencillamente dentro de la soberanía, el tema aquí es soberanía. Dios siempre ha existido. Dios es soberano. Dios creó todas las cosas con una razón de ser. Ahora, soy muy abierto a esto de que muchas de las ocasiones no todo está dicho dentro de la palabra. No está todo dicho dentro de pero un día sabremos al 100% la verdad de todo eso. Entonces, otro de los temas, por ejemplo, que hoy en día se debate es cuando hablamos de la ley moral. Lo que dicen la ideología de género y cosas por el estilo, dice, bueno, si hablamos de la ley moral, dice, si ustedes creen, dice que para que se casen dos personas tiene que ser hombre y mujer y cosas por el estilo. Entonces, la ley moral, ellos dicen, para nosotros, dice, entonces Dios es un Dios arbitrario, porque hay que hacer lo que Dios quiere que Él hagamos, o lo que Él quiere que nosotros hagamos. No es que Dios sea arbitrario con la ley moral. No hablamos de un Dios arbitrario.
Hablamos de un Dios que ama y busca lo mejor para el ser humano. Entonces son dos cosas muy, muy diferentes. Otra de las preguntas que a mí me han hecho y quizás están dentro del libro, bueno, en el libro está esta que dice, ¿puede Dios hacer una montaña tan grande que no pueda moverla? Son preguntas que los que quieren entrar en el comunismo y el evolucionismo prácticamente se las hacen. Y otra pregunta que a mí me ha hecho, dice, pastor, dice, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Si yo digo la gallina, ¿pero dónde apareció? Yo digo el huevo, ¿y de dónde apareció el huevo? Quizá la gallina es lo primero. ¿Y dónde apareció la gallina? Por creación espontánea de Dios. Dios creó todas las cosas para el bien del hombre. Ahora, pastor dice, yo soy de pelo negro. Dios tiene poder, si oro y Dios tiene poder para hacerme rubio. Dios tiene poder para hacer todo, pero no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios puso leyes como de la genética para moverse bajo, que nosotros nos movamos bajo ese tipo de leyes. Entonces, no es un Dios arbitrario, es un Dios que puso leyes para nuestro bien. Y eso tanto en lo moral, dentro de lo que es lo bueno y lo malo, dentro de lo que tiene que ver, hermanos, relacionado con el mundo. Cuando el hombre transgrede esas leyes, hay problemas a corto y largo plazo. Entonces, ahí podemos ver que prácticamente la apologética es necesaria. Qué bueno. Entonces, ante todo este capítulo 4 que usted va a leer, con respecto a Dios, usted va a responder una pregunta. Si mañana tuviera que hablar un ateo, alguien que no cree en Dios, bajo estos argumentos, hermanos, ¿cómo le predicaría? Yo sé que usted quisiera que no ponga en su trabajo esto. Yo sé que usted tiene que hacer esto. No estoy diciendo que, si digo que no lo ponga, no es que no tenga que hacerlo. Pero se sobreentiende que tiene que hacerlo. No ponga en mi trabajo, dice, pastor, primero tengo que orar. No, yo sé que usted tiene que orar. Yo sé que usted tiene que ir a la Biblia. Pero ¿qué argumentos en su trabajo quisiera que ponga, después de leer lo que usted ha leído en el capítulo 4 de su libro de texto, qué argumentos presentaría a esa persona que no cree en Dios? Aparte de que si la persona llega a aceptar a Jesús o no, sencillamente, ¿qué le dijera a usted? ¿Qué argumentos le pusiera? Cuando hablo de argumentos, hablo de cosas directas y firmes en que debe ponerlas. Entonces, para eso es fundamental que pueda leerse ese capítulo y pueda desarrollar ese tema. Hasta ahí nomás. Creo que no sé si quiero dar un espacio a preguntas, si hay preguntas al respecto para poder responderlas, o si no, dejamos para el próximo sábado. O si tiene preguntas internas, puede mandar al WhatsApp de la iglesia, al WhatsApp de la institución, y estamos respondiendo. Una vez que haya hecho ese argumento, haya respondido esa pregunta, ¿cómo le predicaría o cómo le testificaría a alguien que no conoce a Cristo, que no cree en Dios? Y hay los argumentos. Por favor, ese trabajo me lo envía al correo electrónico para yo poder registrarlo dentro de los récords de calificaciones. Preguntas. Señor pastor, una pregunta. Entre los versículos que hay que buscar en las diferentes versiones de la Biblia, ¿Ya? ¿solo son estos dos o hay otros? Mínimo dos. Hay muchos versículos. Hay muchos versículos. Pero usted puede usar dos, aparte, la traducción base es la Reina Valera, la que usamos. Puede usar dos traducciones. Si quiere usar más, mejor. Pero su calificación va con dos. Tiene que hacer una comparación, un paralelismo de esos versículos con dos versiones, las que usted crea conveniente. Las que crea conveniente usted.
incluso les había aconsejado la semana anterior que si usted tal vez tiene el teléfono, el celular, tiene la Biblia en su celular, en la versión, hay una aplicación que se llama YouVersion, y usted puede bajar eso a su teléfono y ahí usted tiene gratis todas las traducciones de la Biblia. En este caso para nosotros sería en español, aunque va en otros idiomas también. Entonces, Pero solo esos dos versículos, mi pastor. perdón, Solo esos dos versículos. no, hay Primera más. de Juan 5:7 y Juan 1:18. No, hay mucho más. Hay mucho más al respecto de eso. Hay otros versículos más o menos llegan a unos 15 versículos. Por ejemplo, hay ese versículo, compare también ese versículo que dice, esta generación no sale sino con oración y ayuno. Compare ese Entonces esa es versículo. la pregunta, mi pastor. ¿Buscamos versículos o Eso. usted nos da los versículos? No, ustedes buscan. Ustedes buscan. Mucho más versículos. Gracias, pastor. ¿Ya? ¿Alguien más? Pastor, además del correo, ¿usted no tiene un número de WhatsApp para enviarle también el WhatsApp, las tareas? Preferiría al correo electrónico, mi hermano, ¿sabe por qué? Porque en el correo electrónico yo tengo ya una ventana lista para esta institución y todos los estudiantes que me envían las tareas, yo las mando para ese lugar y las califico en ese lugar. Por favor, sí le pediría que me mande para el correo electrónico. Entonces, ahí yo me dedico en mi computadora a estar calificando y leyendo y todo aquello. Ok, pastor, gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces si no hay más, les agradezco por este tiempo, esta clase que ha estado conmigo. La paz del Señor, que Dios les bendiga. Paz del Señor, pastor, bendiciones. Paz del Señor, pastor. Paz del Señor. Paz del Señor, mis santos hermanos. La paz del Señor. Paz del Señor, pastor. Amén, Carlos. pastor, Padre del Señor. Al Señor, Al mi estimado Señor, pastor. pastor. Salí. Paz del Señor, pastor.